Hola, bienvenidos a la Biblia en un año. Yo soy Samu Uribe y hoy estamos en el día 70. Estamos leyendo Josué 17 al 20 y el Salmo 70. Josué 17. Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galaad y Basán. También echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés conforme a sus familias, para los hijos de Abiezer, para los hijos de Elec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Efer y para los hijos de Semida. Estos eran los descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias. Sin embargo, Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas. Estos son los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Nun, y delante de los principales, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Así que según el mandato del Señor, Josué les dio la heredad entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos. Y la tierra de Galaad perteneció al resto de los hijos de Manasés. El límite de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que estaba al oriente de Siquem. Entonces el límite iba hacia el sur, hasta los habitantes de En-Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa en la frontera con Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. El límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades pertenecían a Efraín entre las ciudades de Manasés. El límite de Manasés estaba al otro lado norte del arroyo y terminaba en el mar. El lado sur pertenecía a Efraín, el lado norte a Manasés, y el mar era su límite. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al oriente. En Isacar y en Aser, Manasés tenía Bet-Seán y sus aldeas, y Bleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Megido y sus aldeas. La tercera es Nafet, pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué: ¿Por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Josué les dijo: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y limpien un lugar para ustedes allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es muy estrecha para ustedes. Los hijos de José respondieron: La región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Pero Josué dijo a la casa de José, a las tribus de Efraín, a Manasés: Eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya. Porque aunque es bosque, la desmontarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Dijo pues Josué a los israelitas: ¿Hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Escojan 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra,
y harán una descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí. Dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Describirán la tierra en 7 partes, y me traerán aquí la descripción, y yo les echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Pues los levitas no tienen porción con ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces los hombres se levantaron y salieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra diciéndoles: Vayan y recorran la tierra, y descríbanla y vuelvan a mí. Entonces les echaré suertes aquí en Silo delante del Señor. Los hombres fueron y recorrieron la tierra, la describieron por ciudades en 7 partes en un libro, y vinieron a Josué en el campamento en Silo. Y Josué les echó suertes en Silo, delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los israelitas conforme a sus divisiones. Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte estaba entre la tribu de Judá y la tribu de José. Su límite por el lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel. Después el límite bajaba hasta Astarot Adar, cerca del monte que está al sur de Bet-Orón de abajo. El límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet-Orón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Por el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia el occidente e iba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el valle de Bet-Hinom, que está en el valle de Refaín, hacia el norte, y bajaba al valle de Hinom, hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur, y bajaba hasta En-Rogel. Luego doblaba hacia el norte e iba hasta En-Semes y hasta Gelitot, que está frente a la subida de Adumín, y bajaba hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Continuaba por el lado frente al Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá. El límite seguía por el lado de Bet-Ogla hacia el norte y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite sur. El Jordán era su límite al lado oriental. Esa fue la heredad de la tribu de Benjamín conforme a sus familias y conforme a sus límites alrededor. Las ciudades de la tribu de Benjamín conforme a sus familias eran Jericó, Bet-Ogla, Emek-Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Haamoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cáfira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de Benjamín conforme a sus familias. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de esas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la tribu de Judá.
La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el occidente, hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jogneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat-Hefer, a Ita-Casin, y seguía hasta Rimón, rodeando a Nea. Y por el lado norte el límite la rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle del Jefteel. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Issacar, a los hijos de Issacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sigón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En-Ganim, En-Hada y Bet-Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sahasima y Bet-Semes y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Issacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Su territorio fue Elcat, Alí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el monte Carmelo y hasta Sihor Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet-Dagón y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte al valle del Jefteel, hasta Bet-Emek y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Después el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Aksib. También estaban incluidas Uma, Afec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y su límite era desde Elef, desde la encina de Saananim, Adamineseb y Jabneel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor, y de allí seguía a Jucoc, alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anán y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene Berak, Gad Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella, y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan, su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar,
Josué hijo de Nun y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suerte en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: «Diles a los israelitas: designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó». Entonces ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Salmo 70. Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen: ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente: engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Pero yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no te tardes. Amén. Estos capítulos que leímos en el libro de Josué abren de una manera interesante. La tierra estaba casi conquistada. Solamente faltaban 7 tribus por recibir su posesión, y en este momento Josué comienza una expedición donde envía hombres de las diferentes tribus a que vayan y exploren el territorio para luego venir, echar las suertes y poder dividir ese resto de territorio. Estas 7 tribus iban a por fin poder descansar ahora en sus territorios. Dios estaba haciendo con esta tierra prometida el cumplimiento de una promesa de un nuevo Edén. Era una promesa de restitución, de restauración y de relación. Ese era el símbolo de la tierra prometida, una tierra donde la humanidad pudiera rescatar eso que había perdido en Edén. No solamente un lugar donde vivir y donde construir sus casas, pero era un lugar donde iban a poder restituir la relación entre Dios y los hombres. De la manera en la que Dios caminó sobre el jardín y tenía comunión con los hombres, la intención de la tierra prometida era esta: era poder cohabitar nuevamente con la presencia de Dios. Canaán, o la tierra prometida, iba a ser entonces un nuevo jardín donde Dios iba a vivir en medio de ellos, y Dios mismo estaba proveyendo los medios para restituir o restaurar la relación que había con los hombres. Muchos años después de estos pasajes de Josué, el profeta Ezequiel vio una visión en Ezequiel 48, y esta visión me llama la atención porque es muy similar a estos pasajes de Josué 17 al 20. Es una visión donde se establecen los límites de los territorios de las tribus,
Y es muy interesante porque es una visión donde Dios está por fin estableciendo nuevamente su Edén en medio del asentamiento de las tribus, porque en Ezequiel 48 está explicando los límites de cada tribu y todas las divisiones, pero al final termina diciendo, y el nombre de aquella ciudad será El Señor está allí. El nombre que usa ahí originalmente es Jehová Sama. ¿Qué significa eso? El Señor que está allí. ¿Qué está diciendo Dios? Que ese primer territorio que ocupa Israel, ese primer territorio donde la tierra es dividida ahí en el libro de Josué, era solamente parte del cumplimiento de esa promesa. Habría un cumplimiento mayor o un cumplimiento definitivo, perpetuo, que ocurriría después, donde ya no sería una nación geográfica, sino que lo importante de esta nación es quién está en la ciudad, el Señor. Por eso se llamaría el territorio Jehová Sama, el Señor está allí. El cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento definitivo, viene en Jesús. El nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él es nuestro Edén. Él es el cumplimiento de la herencia que nosotros íbamos a recibir. Y nuestro Edén no es ya un lugar, sino que es una persona. En Jesús tenemos reposo, todos los ciudadanos de su reino. Jesús es también nuestro refugio, como estas ciudades que debían establecerse para refugiar a los que accidentalmente asesinaban. Él es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestro Edén. Él es nuestra herencia. Y ahora que hemos conocido el Evangelio y que hemos escuchado el mensaje de Jesús, sabemos que un día reinaremos con Él en ese Edén definitivo. Hoy estamos siendo parte de su reino, hoy disfrutamos de la bendición que es conocerle y disfrutar de su presencia, pero un día en la restauración de todas las cosas habitaremos en plenitud en ese nuevo Edén, habitaremos en plenitud con Jesús. En Josué capítulo 18, cuando se envía a explorar la tierra, ellos regresan y a pesar del reto que significaba tomar el territorio para esas tribus restantes, ellos regresan con la expectativa de conquistarlo porque la tierra demostraba el fruto de la bendición que esta significaba. La tierra daba testimonio de lo bueno que ella era. Y eso mismo ocurre cuando la iglesia se reúne el día de hoy. Cuando nos reunimos para adorar, cuando nos reunimos para escuchar el Evangelio, no importa la condición en la que se encuentra el mundo actual. Hoy nosotros podemos vivir y disfrutar porque cuando probamos la gracia de Dios y cuando anunciamos su reino viniendo a la tierra, ese reino da testimonio de la gracia de Dios y entonces podemos vivir con expectativa y con esperanza del futuro porque sabemos que a donde vamos se encuentra nuestro Dios. El Señor habita allí. Padre, gracias por todo lo que has conquistado por nosotros. Gracias porque tu evangelio da testimonio de tu gracia, de tus bendiciones y de tus promesas, Señor. Gracias porque hoy nuestro Edén no es un lugar, no está limitado a un territorio, sino que nuestro Edén es una persona. Nuestro Edén es Jesús y en Él hay reposo para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.